Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes otra vez en este jueves 6 de la tarde para hablar de diseño. Hoy una edición más de su programa Hablando Diseño, un programa que tiene como objetivo básicamente hablar sobre todo lo que es la creatividad, sobre todo son aquellas propuestas que tienen los diseñadores independientes, diseñadores creativos, que no solamente hay en el Perú, sino todo en la región. Bienvenidos a este programa, bienvenida a la tercera edición de Hablando Diseño. Hoy día tenemos a un invitado muy especial, un invitado que, en primer lugar, internacional, como ya varios los que tenemos en el programa, un invitado que conoce mucho uno de los temas muy importantes que tiene Latinoamérica y muy importante en el territorio nacional, es decir, un tema llamado patrimonio cultural. El patrimonio cultural, todos sabemos, todos conocemos, es una de las bases y asideros de lo que es nuestro país. Cuando uno ha viajado por diferentes partes del mundo, cuando escuchan, en el caso peruano, cuando escuchan Perú, Perú es el resumen de mucha cultura. Y hoy vamos a recordar no solamente lo que es el Perú, sino también lo que es Sudamérica y muchas de las regiones que hay en este país, en esta región que es Sudamérica completa. Hoy tenemos entonces de invitado a un gran profesional, el arquitecto Jorge Alberto Martín. Él es director del Patrimonio Cultural del Gobierno de Provincia de San Juan en Argentina. Él tiene muchísima experiencia, muchísimos años manejando patrimonio cultural y hoy vamos a conocer lo que es este concepto, a conocer el potencial que tiene el patrimonio cultural y a conocer el futuro que nos depara en ese sentido. Arquitecto, bienvenido. ¿Alguna palabra de bienvenida, por favor? Buenas tardes, buenas noches para ustedes, para ahí en el estudio y sobre todo para quienes nos estén viendo y escuchando. Un saludo especial a todos los peruanos, de quienes nos sentimos hermanos en esta Latinoamérica y Sudamérica que nos une. Don arquitecto Jorge, don Jorge, en primer lugar, uno de los temas que a veces nos sentimos distantes por terminología es el término patrimonio cultural. Lo hemos escuchado reiteradas veces en muchos discursos políticos, en muchos discursos académicos tal vez, pero la población en sí no tiene claramente lo que es patrimonio cultural. ¿Nos puede ayudar usted primero a englobar lo que abarca esto? Muchos de nosotros pensamos que patrimonio cultural solamente se refiere a estas casonas antiguas que recorren la ciudad de Lima. Tal vez es un gran error y creo que es un error, pero que usted nos quisiera que nos aclare. Bien, primero una breve introducción referida a la cultura. Muchas veces se entiende que la cultura es la producción de un sector de la sociedad, de quienes conformamos en este caso un país o una ciudad, y diría un sector casi de élite. Ciertos niveles de músicos o de literatos o de actores o de arquitectos. Y en realidad la cultura es la sumatoria de la producción de un determinado grupo humano en un determinado asentamiento, con todo lo que eso implica, desde los sectores más populares a las élites. Y esto como concepción de la cultura, que creo que eso también es lo que ha cambiado a lo largo del tiempo en el mundo, incluso reconocido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para el tema de la cultura. Entonces esa concepción ha cambiado y eso también hace que cambie lo que se entiende por patrimonio cultural. El patrimonio cultural es dentro de toda esa producción cultural, de todo lo que hacemos y previo a esta conexión decíamos, por ejemplo, las formas de hacer, que tiene que ver con lo que se denomina patrimonio intangible, aquello que no se puede tocar. Entonces, por ejemplo, las formas de producir las comidas, o sea, lo que es la gastronomía, que los peruanos en general y Lima en particular tienen una medalla de oro, por decirlo de alguna forma, una certificación de calidad internacional en ese tema. Estas formas de hacer hacen a la cultura, por un lado, esto de poder hablar, por ejemplo, de la comida peruana o la comida limeña, es porque hay una identificación cultural con eso, y después el patrimonio cultural es cuando esa producción cultural, que puede ser muy amplia, como decimos, desde lo intangible a lo tangible, que pueden ser edificios, monumentos o ciudades, es valorada primero por el propio pueblo. O sea, no tiene sentido que alguien de afuera venga a decirle, por ejemplo, a los peruanos qué es lo que debe ser el patrimonio de Lima o qué es lo que debe ser el patrimonio peruano.
el patrimonio no se concibe si no es con la gente adentro, por decirlo de alguna forma. No es la preservación del objeto, supongamos un edificio, una ciudad, si esa ciudad o ese edificio no lo siente igual y no lo vive la propia gente del lugar. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Yo siempre doy un ejemplo, que cuando uno llega a una ciudad y va en un vehículo, por ejemplo, y carga combustible en un lugar, que el que le esté cargando combustible al auto, sobre todo si es un turista, sepa transmitirle su propia valoración de lo que entiende que es valioso de su ciudad. Por ejemplo, de Lima, o de Cusco, o del lugar que sea, que lo tenga incorporado. De hecho, también yo hago un comentario en relación a las palabras. En Hispanoamérica se habla de patrimonio cultural y muchas veces el patrimonio, los contadores, los abogados lo asocian a la capacidad monetaria de una persona. Cuando uno dice, ¿qué patrimonio tiene usted? Y si se lo preguntáramos a cualquiera, a lo mejor le dirían, y tengo tal propiedad, tengo tal automóvil o carro, lo que sea, o tengo una cuenta bancaria de tanto. Fíjense que casualmente en inglés la palabra es heritage, que tiene que ver con herencia. O sea, el patrimonio está constituido por esa herencia cultural que nos han transmitido no solo nuestros familiares, sino la sociedad en la cual vivimos. Entonces está constituido por esas muestras o testimonios del pasado que nos hace ser quienes somos. La comida peruana hace a los peruanos como son ahora. El antecedente y lo que fueron capaces de hacer los incas o las culturas pre-incas hace a los peruanos como son ahora. Digamos, los peruanos no serían lo que son si no tuvieran esa tradición cultural incorporada. Ahora está muy relacionado el tema de patrimonio cultural a lo cultural, como usted decía. Definitivamente, el patrimonio cultural, según lo puedo entender, es ese bagaje grande de culturas de diferentes características que tiene un pueblo. Ahora, esta cultura es una cultura que no es estable, que no es constante, que va evolucionando. Y de pronto entonces escuchamos que el patrimonio cultural de cierto espacio debe mantenerse intangible, no tocable. ¿Cómo relacionamos ese concepto con entender la evolución de la cultura en la sociedad? Bueno, lo que ha dicho es clave y es un tema de análisis, en algunos momentos hasta de discusión. En los que trabajamos en patrimonio ha habido congresos en relación a eso. O sea, qué se conserva y se preserva y qué se modifica. Primero, una cosa que me pareció importante, esto de que lo dijiste, de hecho, muchos países han cambiado, antes tenían un Ministerio de Cultura en singular, y ahora son Ministerio de Culturas en plural, con ese final. Porque, de hecho, bueno, y ustedes lo tienen, un país que es una organización político-administrativa, digamos, hay veces que tiene muchas culturas y de hecho tiene muchas naciones dentro de su territorio, de su organización política. Por eso muchas veces hay culturas, en plural, que son distintas entre sí, más allá de que compartan administrativamente un único territorio. Entonces, claramente eso ya es una evolución, porque antes se entendía que había una especie de cultura dominante, incluso en periodos prehispánicos, pero después cuando llega el español parecía que la cultura, así en singular, era la cultura que nos traían los españoles para culturizarnos a los que vivíamos, no estoy hablando de uno personalmente, sino a los habitantes que estábamos aquí como si no tuviéramos una cultura. Y claro, primero como si no existieran, y segundo, que había pueblos, cuando llegan los españoles, que tenían sistemas culturales y producción cultural mejor que la que tenían los españoles en España. Así es. A ver, ustedes tienen en territorio, había sistemas de, por ejemplo, de conducción de agua potable, lo que hoy diríamos agua potable para uso humano, mejor que lo que tenían muchas veces los mismos colonizadores españoles que llegaban a territorio americano, o tenían sistemas de evacuación, digamos, de drenaje, que no lo tenían en España, y de hecho
tuvo que pasar muchas cosas en España, entre otras cosas, muchas veces el expolio, digamos, de los tesoros, de los valores que encontraron en América, sirvieron para que España evolucionara en ciertos lugares de su territorio a llegar a empatar, como diríamos en términos futbolísticos, a llegar a ponerse a la par de niveles de cultura que ya existían en América previo a la llegada. Entonces, digo, esto de las culturas es entender que, primero, que ningún espacio que esté habitado por el hombre está vacío de cultura. Hay una determinada cultura, una determinada forma de ser, determinados valores, todas esas prácticas, esos ritos, por ejemplo, son parte de esa cultura. Y ninguna tiene que superponerse sobre la otra. Ahora, volviendo a la pregunta esta de qué se conserva, muchas veces se cree que cuando un edificio o una ciudad o una determinada práctica cultural se declara patrimonio, tiene que quedar tal cual es, como si le sacáramos una foto y quedara congelada en el tiempo. En realidad, vos lo decías bien, no es una foto, es una película. Entonces uno declara, supongamos, una ciudad que tiene una historia, viene de un punto y nosotros le determinamos valores en un momento en el cual lo declaramos patrimonio local, patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad. Pero esa película no se para ahí, sigue evolucionando, como lo que decías vos. Lo que tenemos que ser conscientes todos, la población local y la institución que lo declare, supongamos UNESCO a nivel internacional, o el gobierno nacional, o el gobierno de la provincia, o de un municipio, tiene que entender cuáles son los valores fundamentales de ese bien. La UNESCO lo define como valor excepcional universal. B corta sería EU. ¿Y qué es el valor excepcional universal? Es lo que encontró, por ejemplo, en el tema del Capagnano, sistema vialandino, que entendía que esta producción incaica que toma los precedentes preincaicos, que no se encuentran en otro lugar del mundo y que tiene valores que para la humanidad entera, es decir, para todos los habitantes del mundo, no solo para los peruanos, los argentinos, los colombianos, tiene valor, sino que es importante para la humanidad toda porque habla de los seres humanos y de los valores que tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. ¿Está bien? Por eso es patrimonio de la humanidad. Bárbaro, bárbaro, en verdad. O sea, estamos entendiendo que la cultura no tiene pureza, ¿no? Es simplemente la cultura es la mezcla de una serie de conocimientos que nos llega el día de hoy. Y esto finalmente va a ser una mezcla de cosas que le llegará mañana, que viene mañana, el futuro. O sea, simplemente claro. Es una evolución. Claro, precisamente eso tenía que ver con lo que yo decía de herencia, que en inglés se usa la palabra deriva de herencia, no de patrimonio, y por eso el término en inglés es más... hay muchas cosas que yo no valoro de los ingleses, pero en este tema, en el uso del idioma, en esto le sirve, en el sentido que, de hecho, la UNESCO lo define así, es aquello que recibimos de los que nos precedieron, que nosotros tenemos la obligación de preservar en cuanto a valores, no congelados, sino los valores, y a su vez tenemos la obligación de transmitirle a quienes nos sigan, digamos. Materialmente serían nuestros hijos, a nuestros nietos o bisnietos, y culturalmente sería a la sociedad que nos va a sobrevivir a nosotros, porque el ser humano obviamente tiene, su vida es acotada. Lo que sí tenemos es la obligación y el compromiso, sobre todo nosotros asumimos el compromiso de heredarles a quienes nos sucedan esos valores que no podemos ser egoístas y quedárnoslo para nosotros. Entonces, esta evolución tiene que ser con un sentido de responsabilidad que lo hemos recibido, mantenerlo y saber que y ser consciente que se lo tenemos que dejar como herencia a los que nos sigan. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo una foto de recuerdo de la mente mía, de la memoria, en la cual en una visita a la selva peruana vi a gente, digamos, zonal, nativa de la zona, pero con unas zapatillas que venían de la modernidad o un polo que venía de la zona limeña. O sea, eso no es que estaban rompiendo la tradición y el horror de que no se mantienen inmaculados, sino simplemente era el proceso evolutivo que tiene todo nivel cultural. Eso es en la sociedad misma, ¿cierto?
Claro, muchas veces hay que entender que, por ejemplo, esto que dice de la moda, a ver, en algún sentido es parte por ahí de la misma sociedad que tal vez no ha sabido demostrar que hay otras formas de vestirse por ahí locales que tienen sus valores. Y la gente, digamos que local, en este caso, este grupo que vos comentabas, lo que está teniendo es, en definitiva, la misma aspiración que puede tener alguien que vive en la ciudad, que a lo mejor entiende que es un avance. Por ahí está el tema, en decir que en lugar de un polo, como dices vos, una indumentaria con una marca que tiene 3 tiras, para decir así, no nombrar marcas, a lo mejor a una pieza de igual valor, de, qué sé yo me recuerdo algunas prendas de algodón piuma peruana, o sea, prendas de algodón peruano, de características, ¿cómo decir?, semi-artesanales, con diseño peruano, que para mí son mucho más valiosas que estas que por ahí son prendas del mundo, por decir, sí, a la mejor producida en el sudeste asiático, por decir algo. Claro. Ok, ese es el nuevo proceso cultural. Y arquitecto, yo recuerdo también una caminata que hice por la calle Washington en Miami, no sé si usted la conoce, tiene 12 cuadritas ahí. Y una de las cosas que me llamó la atención, arquitecto, era que vi algunas casas con diseño del siglo pasado, comienzo de 1900, pero que los comercios que habían en esa calle Washington, y la comento porque es la calle más cara de Miami, es una calle de comercio carísimo, es a nivel A, donde estaban estacionados autos Audi, o sea, una cosa bárbara, pero las casas no se ocultaban, o sea, las casas no es que uno quería ocultar, como en Lima, ¿no? Cuando uno saca un comercio en Lima, lo que quiere es botar y poner vidrio, modernidad. Allá no, allá lo que hacían es mantenían la casa como estaba y dentro hacían todavía una visión mayor de este diseño antiguo que le sacaban provecho. Esa posibilidad de la mezcla de hoy con el patrimonio cultural es valedera. A ver, primero tratando de preservarlo lo más posible, porque también hay una actitud que es solamente conservar la fachada y demoler todo hacia adentro, destruirlo, y solamente queda digamos, el plano del edificio que da hacia la calle medio como una especie de máscara. En realidad hay que tratar de conservar la concepción del edificio. Y a ver, esta posición que comentas en relación a Miami, hay muchas ciudades en el mundo que lo hacen, es porque ellos han entendido que la historia, en este caso el patrimonio arquitectónico, no es un problema, sino que es un valor agregado. Esto lo usan, por ejemplo, ciertas instituciones que le interesa hablar del paso del tiempo. Por ejemplo, hay instituciones bancarias, aunque parezca mentira que la banca puede ser una cosa de última tecnología. Muchas veces las aseguradoras, por ejemplo, porque son instituciones que ellos necesitan transmitirle a sus clientes que han estado hace mucho tiempo, que uno puede depositar su fondo o asegurarse en ese lugar porque van a seguir estando en la historia. No es una institución que va a desaparecer con el dinero, por ejemplo, que depositaron. Entonces, muchas veces instituciones, también pasa con las instituciones educativas, que les interesa decir, nosotros tenemos una tradición educativa de 50, 100 o 200 años. En Europa todavía mucho más, claramente esto. Cuando uno, no sé, piensa en la Universidad de Salamanca o en España o la Sorbona o lo que fuera, incluso las mismas universidades inglesas, el tema de decir, bueno, aquí se formaron gobernantes de Inglaterra de hace 100 años o más. Entonces, un valor agregado, un valor agregado. Exactamente, esto del valor agregado al patrimonio no es un problema de decir, qué problema que tengo porque tengo un edificio de valor patrimonial y yo quiero hacer una cosa moderna. No es incompatible el patrimonio cultural, supongamos arquitectónico, con la modernidad. Uno tiene que conciliar la preservación de esos valores, que a lo mejor puede tener que ver con la materialidad, con el espacio, con cómo está, no sé, estoy pensando, por ejemplo,
los balcones peruanos en Lima, o los patios. No sé, estoy pensando en la Cancillería de Perú, que tuve la oportunidad de conocer, y otras. Ni hablar de las iglesias, bueno, eso es otro, pero digamos de la arquitectura civil, estas casas con patio, el balcón peruano y la lógica de por qué, de dónde viene el balcón peruano. O sea, uno no tiene por qué renegar de la modernidad, puede tener, no sé, internet, fibra óptica, lo que sea, y preservar las características de ese espacio sin necesidad de modificarlo hasta que se pierda. Digamos. Y en ese trabajo estamos en Perú, le comento, arquitecto. O sea que en el Perú, en este desarrollo que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, hoy hemos tenido un pequeño frenón, pero bueno, eso se nos va a pasar ya rápido. Nosotros nos hemos ido por la modernidad y hay veces estas casas con un valor arquitectónico lo hemos querido tapar y hemos querido taparlo con vidrios sin entender que este es parte de nuestra identidad, de nuestra cultura misma. Pero ahí tiene que ver, arquitecto, con el tema de que por qué muchos de nosotros no logramos mirar una casa como antigua, una casa con diseño de tiempos pasados y decir como cuando camino por Montevideo, cuando se camina por Buenos Aires, y uno dice, wow, qué hermoso. El peruano todavía, y le hablo del peruano que es el que conozco, todavía no está metido en esa línea, porque a nivel educativo creo que todavía nos falta. ¿Qué se debería hacer a nivel educativo para que la gente logre rescatar esta identidad de los patrimonios y a nivel cultural general? ¿Hay algún elemento importante? Sí, una de las cuestiones es ser crítico, porque, a ver, yo cuento la situación de mi ciudad. Mi ciudad está en una zona sísmica, bueno, ustedes también saben de qué estamos hablando, por ahí la gente que vive en Buenos Aires no lo tiene tan claro, pero nosotros vivimos un sismo destructivo en 1944, justamente esta tarde, de paso, hoy estoy a 1000 kilómetros más al sur de mi ciudad en un congreso donde estuve hablando de eso, y el tema es que a nosotros, de alguna forma, después del terremoto, que era una ciudad histórica de génesis hispanoamericana, digamos, de manzanas, con calle, con viviendas con patios también, se destruyó gran parte de eso y de alguna forma se nos vendió, en el sentido de se nos ofreció, y creo que los sanjuaninos también compramos en ese momento, esto de que lo nuevo es mejor. O sea, lo nuevo, llámenle lo moderno, es mejor que lo que estaba antes. Esto pasa con los productos en general, o sea, con las marcas, desde una bebida para el almuerzo a ropa, indumentaria. Y lo que tenemos que tener es la capacidad crítica de entender que no siempre lo nuevo es mejor. Hay veces que lo nuevo, hay obviamente de todo tipo de calidad, pero es de calidades óptimas hasta casi diría basura como producción, como objeto y como arquitectura inclusive. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener es la capacidad crítica de saber diferenciar eso y saber primero valorar lo que tenemos. Cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos y lo valoramos, lo podemos contrastar con lo que nos están ofreciendo. Es decir, no sé, a ver, ¿qué tiene de bueno una casa peruana con patio? Y la relación con el clima, la posibilidad de hacer el uso del espacio exterior. No sé, un argentino diría tomar mate en el patio. Bueno, un peruano diría, no sé, comerme un ceviche o tomarme un pisco, digamos, en un patio, ¿no? Eso es lo que permite una vida de familia, por ejemplo. Claramente, en condiciones de pandemia, una casa con patio, de estas típicas, en condiciones de pandemia, incluso lo del balcón peruano, esto de estar dentro de la casa, protegido, pero pudiendo ver la vía pública, son valores que, insisto, en pandemia son fabulosos. Ahora, cuando nos venden a lo mejor un edificio totalmente acristalado, hermético, porque supuestamente el aire acondicionado soluciona los problemas climáticos y de confort interior, por ahí cuando sabemos y valoramos lo que tenemos, decimos, bueno, pero esto no me lo permite, se me
no sé, tengo un problema de energía eléctrica y el aire acondicionado no funciona. Entonces, por ahí es mejor una casa con patio, con verde, con zonas de sombra o de sol, depende de lo que necesite, que me permite vivirla con una calidad de vida mejor que la que me ofrece la supuesta mejor arquitectura moderna o la modernidad o lo nuevo. Totalmente, totalmente, arquitecto. Arquitecto, uno de los conceptos que hemos conversado desde el inicio es que patrimonio tiene que ver mucho con el tema cultural y con todos los elementos culturales de una sociedad. Y los elementos culturales se expresan a través básicamente de símbolos, ¿no? Que pueden ser pues la comida, que pueden ser una música, que pueden ser diferentes elementos culturales. La pregunta es, arquitecto, pero ¿todos los símbolos de una sociedad son patrimonio en realidad? ¿O existen algunos símbolos que existen en una sociedad que no son considerados patrimonio? Claramente hay un proceso de valoración. El tema es que no hay, ¿cómo decir? No hay un juez, por decirlo así, único, que determina esto sí y esto no, sino que es la sociedad en su conjunto la que tiene que hacer ese proceso de calificación de la producción cultural. Quiero decir, producir, de hecho, cualquier acto que intervenga la razón humana para producir, supongamos, un objeto, es un hecho cultural. Ahora, para que sea patrimonial, es que tiene que haber un grupo, más bien mayoritario, podríamos decir, que entienda que esa forma de hacer el producto o ese producto en sí mismo tiene un valor para la sociedad en su conjunto. Es un bien social, por decirlo de alguna forma. Insisto, es como aquello que nos une, nos identifica. A ver, por decir algo, y lo voy a llevar a un campo más popular. La práctica del fútbol o lo que representa una selección nacional de fútbol para un país. No todos los países, por ejemplo, sudamericanos o latinoamericanos, tenemos la misma valoración sobre el fútbol. Hay países sudamericanos, incluso iberoamericanos, que, por ejemplo, no tienen esa pasión o identificación nacional con el fútbol y sí con el béisbol, por ejemplo. No quiere decir que sea mejor o peor, es que el conjunto de la sociedad ha entendido que ese deporte los identifica, le da características de unicidad que los puede unir como pueblo. De hecho, el tema de salir a festejar, no sé, un campeonato local, nacional o internacional de ese deporte en particular, cuando hay una reacción espontánea, no convocada, o sea, porque ahí nadie dice, a ver, hay una orden del gobierno nacional o provincial de salir a festejar determinada cosa, es porque hay un proceso de identificación que es personal en cada ser humano, pero es colectivo como sociedad. Y decimos, para nosotros es importante esto. A ver, muchas veces, por decir algo, a norteamericanos no entienden la valoración que hacemos la mayoría de los países iberoamericanos, sudamericanos con el fútbol, pero ellos, no sé, paran el país cuando es el supertazón o el básquet, la NBA, digamos, o el supertazón para el tema del fútbol americano. Y eso, claramente, eso es patrimonio. O sea, el fútbol, supongamos, en el caso de Argentina, sería el fútbol, y es una práctica deportiva, y va más allá de un determinado club o de determinadas figuras del fútbol. El fútbol como práctica que incluso excede lo deportivo, no es solo la práctica deportiva, es lo que implica como cultura. A ver, ustedes lo tienen de alguna forma parecido, la previa a ir al partido, ¿con quién voy a la cancha? ¿Dónde me reúno antes? ¿Dónde me reúno después? Si ganamos, es probable que nos reunamos en determinados lugares. Y si no ganamos, es probable que tengamos otra actitud. Bueno, es una práctica cultural que hace al patrimonio, en este caso sería patrimonio cultural intangible de un país. Y si el lenguaje es parte también de este patrimonio cultural, el lenguaje que existe y el proceso del lenguaje que existe en una sociedad, en algunos sectores, por ejemplo, le hablo de Perú, el lenguaje ha empezado a distorsionarse, ¿no? Y de pronto han empezado a inventar palabras fuera del español y fuera de la lengua castellana que se han hecho populares, ¿no? Más aún acá
acá existe publicidad con una serie de palabras o frases que nacieron en algún sector y ahora se han generalizado. ¿Eso también sería patrimonio? Claramente, el idioma, el idioma como nos sirve para definir cosas, es la forma de que si yo digo, no sé, micrófono, todos entendamos a qué estamos hablando. Y es porque estamos usando una palabra que identifica un concepto. Entonces, por eso mismo es un producto cultural y lo entiende determinada cultura. Nosotros vamos a un chino, por ejemplo, y le decimos micrófono y no va a entender de qué estamos hablando. Y es porque los que entendemos el idioma tenemos una base cultural común. Ahora, esto de la deformación, bueno, justamente usé el ejemplo de China. Si uno habla del idioma que más seres humanos hablan, mucha gente va a decir el inglés. En realidad, el idioma que habla más cantidad de personas es el chino. ¿Está bien? Porque como individuos, la sumatoria de los chinos, como seres humanos, quiero decir, suman más que todos los que hablan inglés y todos los que hablan castellano. Ahora el castellano está en los idiomas que hablan más países en el mundo, incluso los de habla inglesa, que les interesa hablar castellano. Entonces, mucha gente en países de habla inglesa que están estudiando para hablar el castellano. Y la otra cosa que tiene, que el castellano es mucho más rico que otros idiomas anglosajones. Esto no es por colocarnos una medalla, pero el idioma castellano realmente no necesita de apoyarse en términos que en algunos casos son mezcla entre un idioma extranjero y castellano, o claramente palabras extranjeras. A ver, no hace falta decir shopping center, por decir algo, si nosotros sabemos que es un centro de compras. Lo que pasa es que una vez más, hay veces que es una moda decir, bueno, si yo lo digo en inglés es como que tiene un valor mayor. Es como lo de la modernidad que hablábamos antes. Muchas veces esto es decir, lo más nuevo es mejor, no siempre. Y seamos críticos en tal caso. Y lo mismo esto, a ver, muchas veces queda mejor o vende una imagen que a lo mejor la compra, entre comillas, más gente, diciendo shopping center en lugar de decir centro de compra. O como eso, muchas cosas. El marketing en lugar de mercadeo. O, a ver, hay veces que en las disciplinas, pasa en informática, por ejemplo, que hay palabras que ya entraron así y medio se impusieron a nivel internacional, el hardware, el software. Y bueno, ya a lo mejor en eso, pero bueno, pero son generaciones de producciones nuevas, a lo mejor con ciertas culturas, en este caso anglosajonas, que fueron las que hicieron punta, y por eso metieron ciertas palabras, en este caso en inglés, que se globalizaron. Pero donde ya tenemos un bagaje de miles de años, de cientos de años en la construcción del idioma, con un idioma, insisto, que es riquísimo, comparado con no quiero hacer comparaciones con otros países, pero digo, comparado con otros países y otros idiomas, nuestro idioma tiene una cantidad de matices, de variantes y de matices que nos permiten decir prácticamente todo. Muchas veces no hay traducción a otros idiomas de frases que se pueden construir en español. Por ahí es complicado, digamos, para los traductores porque el idioma castellano es mucho más rico que estos otros idiomas. Entonces, a ver, una vez más, seamos conscientes y valoremos lo que tenemos. Primero lo conozcamos. Hay una frase que dice, no se quiere lo que no se conoce. Entonces, primero conocerlo. Conocer el castellano con toda la abundancia que tiene, valorarlo como un segundo plano y después poder ser crítico. Decir, bueno, necesitamos una frase que nos diga, por ejemplo, shopping center, si nosotros podemos decir centro de compras, y a lo mejor lo que pasa que a nosotros mismos, ahí entra el tema de la identidad, no nos vemos reflejados. La identidad tiene que ver con un poco el espejo. Es como cuando uno se mira al espejo y dice, no estoy lindo, no estoy joven, o no estoy, no sé, bronceado, o lo que fuera. Y lo que tenemos que asumir es que somos eso, o sea, somos así. Y saber valorarnos como somos. Es decir, bueno, no seré tan joven, pero tengo la experiencia que pude construir en todos los años que viví. Entonces, no tendré el atributo, por decir así, de la juventud, pero tendré un valor agregado, como decíamos antes, de la
de la capacidad, de la experiencia, de todo lo que acumulé en ese tiempo. Grande, grande. Arquitecto, Capacñán, el proyecto de sistema vial andino que usted estuvo involucrado, que abarcó países como Perú, como Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, este gran sistema que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, me contaba usted. Cuéntenos de ese proyecto. Bueno, primero es fundamental el rol de Perú. Perú comienza en el año 2001 y hace una propuesta a UNESCO de declarar, en ese momento se hablaba del Camino del Inca en Perú. Entonces surge como una iniciativa peruana. Ustedes son los, ¿cómo decir?, los motivadores de este proyecto, la base. Y en gestiones entre Perú y la UNESCO, en las Naciones Unidas, el área de ciencia y cultura de la UNESCO, en ese diálogo entre Perú y la UNESCO se plantea que como el sistema vial andino, que es el nombre que tiene ahora, o el Camino del Inca, excedía los límites de la organización administrativa del país, de lo que es Perú hoy, la sugerencia y lo que acordaron tanto Perú como país miembro de UNESCO, que es quien lo presentaba, más la organización de UNESCO, es decir, ¿por qué no invitar al resto de los países? O sea, no solamente que sea un proyecto peruano, sino que exceda los límites territoriales del Perú. Y Perú, efectivamente, entiendo yo, con muy buen criterio y con mucha, ¿cómo decir?, gentileza, invita al resto de los países donde había testimonios de camino incaico y muchos caminos pre-incas. Y así Argentina se suma inmediatamente. Nosotros, Perú lo convoca en 2001, nosotros ya en 2001 estábamos haciendo cosas. En el año 2002 se hace una reunión en San Juan, en mi provincia, en eso estoy orgulloso. Se hizo la primera reunión en Argentina de expertos en el tema de Capacñán, donde se convocó a arqueólogos, y no solamente a arqueólogos, sino a distintas disciplinas. Nosotros fuimos los convencidos desde el principio que esto no era solo un proyecto de arqueólogos, porque el arqueólogo es muy cierto, este proyecto tiene una especie de núcleo de conocimientos que es fundamental, que es la arqueología, pero después hay una cantidad de cosas, pensando en esto que veníamos hablando antes, de que el patrimonio no son solo los objetos, sino que es digamos, los seres humanos asociados a eso. Hay tramos de camino en Perú, por decir algo, que hoy por hoy son tan usados como en la época incaica y que tienen que ver con las poblaciones locales y son vías de acceso, entonces son caminos vivos y hay comunidades asociadas que no tenemos que hablar de supongamos, de los peruanos de la época incaica que utilizaban el camino. Hay peruanos hoy que están viviendo en esos sitios y que están utilizando hasta los caminos en algunos casos, para transitar o como vías de acceso. Entonces, ese proyecto, como decía, comenzó en el 2001, tuvo un proceso muy largo y en 2014 se declaró una sesión de la UNESCO que se hizo en Doha, en Qatar. Justamente, bueno, ahora estamos hablando de Qatar por el Mundial de Fútbol, pero bueno, en ese momento fue para los sudamericanos fundamental y se aprobó ese proyecto, como digo, en 2014. Orgullo para los sudamericanos y orgullo para los 6 países que son Ecuador, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, en el orden que lo quieran poner. Yo simplemente he ido de norte a sur, podría ser al revés, podría ser por orden alfabético, porque en esto todos somos importantes. Tenemos que decir que es la primera vez que UNESCO declaró un sitio que involucraba a 6 países juntos. Fue inédito. Después hay otras gestiones, el Camino de Santiago en Europa, el Camino de la Seda se está trabajando, bueno, pero el que abrió, que digamos, tuvo la primicia, vamos a decir así, fue el tema del sistema vial andino Capacñán, que de paso quiere decir camino principal. Capacñán quiere decir camino principal, y digo, es un orgullo para los latinoamericanos, y UNESCO siempre ha valorado que 6 países pudieran ponerse de acuerdo para gestionar un sitio tan complejo. Hay que decir que el sistema vial andino o Capacñán tenía más de 30.000 kilómetros de longitud en diversos caminos. Básicamente es uno que va
al oeste de la cordillera de los Andes, que une, digamos, o vincula toda Sudamérica de norte a sur, y otro camino que iba por el lado oriental o al este de la cordillera, y una serie de caminos transversales. Todo eso integra más de 30.000 kilómetros de camino. Esto además es casi inédito a nivel planetario. Hay muy pocos casos. Sería comparable a lo que fue la vialidad romana en Europa, norte de África y parte de Asia, por la escala que tiene. Entonces, es un proyecto fundamental, y como digo, a mí me tocó trabajar de esos 12, 13 años que llevó el proceso de gestión, unos 10 trabajé en el tema. Se hacían reuniones locales por provincia, en los departamentos, reuniones nacionales en cada país, después una serie de reuniones internacionales, porque hay que decir, el expediente de nominación, la propuesta de que la UNESCO los reconozca como Patrimonio de la Humanidad, fueron cajas de información, información histórica, geográfica, mapas, información social, qué poblaciones asociadas había, qué prácticas culturales, qué patrimonio intangible hay asociado a todo esto, y es un proceso que sinceramente los sudamericanos, estos 6 países y particularmente Perú, tiene que sentirse orgulloso de haber logrado esta declaratoria, porque como dije fue primicia mundial de una declaratoria de esta escala. En verdad, felicitación, arquitecto, porque esto ha contribuido usted que esos caminos, el sistema vial andino, grande, en verdad magnífico, sea considerado patrimonio de la humanidad. Y sea el orden que fuera, ¿no? O sea, como usted decía, del norte al sur, como es lo normal que vemos el mapa, o como lo que decía Torres García, ese pintor uruguayo, que le daba vuelta y decía que el norte está al revés en el sur. Cualquiera de las dos situaciones, pero estamos 6 países hermanados por un sistema vial que creo que fue uno de los más grandes de su época. Arquitecto, en verdad, muy, muy agradecido. Se nos van los tiempos. Muy, muy agradecido por esta conversación. En verdad, lo esperamos en Lima, en este 20º Congreso de ALADI. Recuerden que estamos nosotros haciendo todos los mecanismos, todos los procedimientos para que este 11, 12 y 13 de noviembre se realice el 20º Congreso de ALADI, celebrando además sus 42 aniversarios. Y en este congreso vamos a hablar sobre diseño, sobre moda, sobre patrimonio, sobre cultura, sobre medio ambiente. Así que, arquitecto, sus últimas palabras de despedida. Decías vos esto del orden y de los países. Yo comparto el concepto de la patria grande, esto de los pueblos iberoamericanos, que tenemos que sentirnos unidos, y permitime, yo nunca olvido el rol y la posición que tomó Perú cuando un pueblo como Argentina, hispanoamericano y latinoamericano, tuvo la situación de Malvinas, y el rol que cumplió Perú, que lo valoramos, junto con otros países latinoamericanos, hay que reconocerlo también, pero el rol de Perú fue fundamental, y en oportunidad de mi visita a la Cancillería se lo expresé, más allá de que algunas veces algunos de Argentina no han sabido devolver digamos, el honor que le brindó Perú a Argentina. Entonces, siempre que puedo y hablo con un peruano, los reconozco, porque no solamente dieron una palmada en la espalda, sino que pusieron el cuerpo y su honor en esa lucha, que podrían haber dicho, bueno, es un problema Argentina. Así que eso lo valoramos, créannos que mayoritariamente los argentinos valoramos esa actitud que tuvo Perú en ese momento. Muchas gracias. A usted, arquitecto, muchísimas gracias. Y a todos nuestros escuchas, nada, solamente hablando de diseño, un programa que estamos todos los jueves. Hoy día hemos hablado con el gran arquitecto Jorge Alberto Martín, director de Patrimonio Cultural, hablando sobre patrimonio cultural. El próximo jueves seguiremos hablando de diseño, todo haciendo los preparativos para este 20 Congreso de ALADI, 11, 12 y 13 de noviembre, siempre con el auspicio del Instituto Poussin, que siempre nos apoya para que esto sea factible. Hasta el próximo jueves estamos con todos ustedes y nos vemos siempre hablando de diseño. Hasta luego a todos.